no hace lo que dice. Le hablo y no responde. Le digo que cierre la puerta y no la cierra. Le digo que traiga las pantuflas y no las trae. Le digo que traiga y no lo trae. Dice, amigo, más vale que no hables más de ese caballo, porque si sigues hablando más del caballo, nadie te lo va a querer comprar. ¿En qué residía entonces? En cómo presentó al caballo. El caballo no hacía nada. Vamos a ver, por ejemplo, que muchas cosas en la televisión no es cierto. No sé quién me decía el champú del que anuncia para la caspa, que no quita la caspa, al contrario. Te cae más caspa para que compres más. ¿Entiendes? Entonces, de la manera como tú presentas el evangelio, la manera como tú presentas la iglesia, es como la gente lo va a tomar. ¿Está conmigo? Que Dios haga lo demás. Preséntalo, animoso. Así que ya sabes, hablas más del caballo. ¿Sí? Yo ya te lo vendí, ya sabrás qué hacer con él. Amén. Vamos a hablar entonces, voy a hablar tres temas en estas 3 próximas semanas acerca de las advertencias del Nuevo Testamento. Yo voy a llamar las advertencias del Nuevo Testamento. Y en esta noche voy a hablar acerca, hermanos, acerca del tema de tuve hambre y me diste de comer. Ese es el tema en esta noche. Tuve hambre y me diste de comer, acerca de las advertencias del Nuevo Testamento. Y aunque esta que no aparece como una parábola, está después de la parábola de los talentos y de las 10 vírgenes, vamos a ver esas 3, los talentos, las 10 vírgenes, y otro que se me escapa en el capítulo 24. Bueno, esas 2. Pero sí, nada más estas dos y estas 3. Y vamos a ver qué nos habla el Señor Jesucristo, porque son parábolas o son parábolas o son advertencias o son las últimas palabras del Señor Jesucristo, pero son de mucha suma importancia para cada uno de nosotros y vamos a estudiarlas en esta noche. ¿Está bien? El otro día, hermanos, ¿cuántos comieron pastel esta semana? ¿Qué les ha parecido los pasteles esta semana? ¿Bien o no? ¿Sí? Bien rico, ¿verdad? 6. Amén. Bien. Vamos a leerlo, ¿está bien? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Bien, Jesús, como le decía en la introducción, habló 2 o 3 temas diferentes antes de previos a su crucifixión. Entonces, estamos cerca, o sea, fueron como las últimas palabras en sí de Jesús antes de venir a la cruz. ¿Y por qué este pasaje? Algunos se apresuran, o algunos a través de la historia y por muchos años han desechado este pasaje como si en lo personal no fuera para ellos, o no fuera para nosotros, o no fuera para mí. ¿Está de acuerdo? Inclusive a veces poco lo estudiamos. Pero si Jesús habló de este pasaje antes de su crucifixión, es que está hablando de algo súper, hiper importante. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque pensamos que no es para nosotros. Porque muchas veces lo hemos desechado o lo hemos visto que lo desechan. Pero porque creemos y sabemos que somos salvos por gracia a través de la fe. Estamos hasta ahí bien. Y no por obras, estamos hasta ahí bien.
Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por la fe y no por las obras. ¿Está claro, hermanos? Sí. Pero necesitamos entonces razonar, diga conmigo, razonar, y hacernos unas preguntas de acuerdo a este pasaje. ¿Está conmigo? Primero, número 1, ¿a quién está dirigido estas palabras? Si nosotros somos salvos por gracia y no por la fe y no por obras, es decir, por fe y no por obras, ¿a quién se está dirigiendo este pasaje? ¿A quién Jesús está hablando en este pasaje? Podemos decir, a mí no, porque yo soy salvo por la fe, no por las obras. ¿Está claro hasta ahí? Está diciendo, a mi hermano tampoco, porque pues a lo mejor a fulanito de tal, ahorita que me acuerdo es bien pecador, ¿sí me entiende? O a fulanito de porque, ay, no, que, ay, está... Y desechamos ese pasaje para nosotros. No lo recibimos, o así que no lo recibimos para nosotros. ¿Está claro hasta ahí? Pero la pregunta entonces surge, ¿a quién está hablando el Señor? En el contexto, hermano, en el contexto está muy obvio. Las enseñanzas del Señor esta enseñanza comienza en el capítulo 24, verso 3. Léalo conmigo. Capítulo 24, verso 3, ahí empieza el contexto de las enseñanzas que voy a tocar en estos días, y habla claramente a quién está dirigido. ¿Está conmigo? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, dígalo fuerte, ¿los quién? Los discípulos. Los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿a quién están dirigidas estas palabras? A los discípulos. ¿Cómo llega el Señor a este punto? La tercera enseñanza del capítulo 25, abarca 24 y 25. ¿Cómo llega el Señor si nosotros somos salvos por la fe? ¿Sí o no? Somos salvos por la fe. No aplica, Señor. A mí no me aplica eso. ¿Sí o no? A lo mejor estás diciendo otra persona, pero no aplica. Porque yo he leído, dígame, he leído. Es por fe y no por obras. Entonces, pues yo no sé, pastor, de qué va a hablar esta noche. Pues voy a hablar de ese pasaje. El Señor Jesucristo, en este versículo, les habla en este capítulo 24-25, les habla de esto. Les habla de los falsos profetas, de los falsos cristos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta entonces nos surge de quién debe estar preparado. Diga conmigo, ¿quién debe estar preparado? ¿Quién debe estar preparado? Los que deben de estar preparados somos los discípulos. Diga conmigo, los discípulos. Los discípulos. Lo dice claramente en el verso 42. El verso 24, 36 al 39, lo que acabamos de leer, y luego del 42 al 44, ahorita lo leemos. El Señor da ejemplos del mismo caso como alguien que espera al Señor que venga. Es decir, está hablando de las 10 vírgenes, de personas que están esperando que venga el Señor. Está hablando de los talentos, de aquel que les repartió los talentos, entonces estaba esperando que viniera el Señor. Entonces, ¿a quién está dirigida esta enseñanza? A los discípulos, a nosotros. Porque el Señor nos habla entonces en el contexto que luego lo vamos a ver de cómo debemos de comportarnos como cristianos. ¿Está conmigo? Sí, amén. Es decir, está diciendo o está hablando a alguien que espera al Señor. ¿Quién está esperando aquí a Cristo? La venida de Cristo. Amén. Entonces el Señor está diciendo, cuidado, qué bueno que son cristianos, qué bueno que han nacido de nuevo, pero ¿cómo comportarse antes de mi venida? Y más cuando esta venida se acerca. A algunos no les preocupa, más ni en muchas iglesias no se predica de que Cristo ya viene. Les enseñan que Cristo viene con un montón de cosas, pero no viene por su iglesia, ¿verdad? Con aquellos que son salvos. Como si dijeran, el Señor viene por aquellos que tengan más, ¿verdad? Tengan y tengan más porque el Señor viene por el que tenga, ¿verdad? Y van a venir primero por el que tenga más. No, no es así. El Señor, ahorita vamos a verlo. ¿Está conmigo? Entonces,
A mí lo que me llama la atención de esto es que el Señor en estas 3 enseñanzas está diciendo, tú que eres cristiano, prepárate. Tú que has nacido de nuevo, prepárate. Te voy a enseñar cómo debe de ser tu vida cristiana, porque mi venida se acerca pronto. ¿Está conmigo? Sí. O sea, entonces, hermanos, si nosotros nos excluimos de este mensaje, de esta escritura, entonces ¿a quién es? ¿A quién es dirigida? Si el Señor está preocupado en que nosotros nos preparemos, diga conmigo, prepararnos, ¿a quién está dirigida? No nos excluye, hermano, está hablando de nosotros. Está hablando de cristianos que han nacido de nuevo. Está hablando de aquellos que han nacido por fe en Cristo Jesús. Está hablando de ellos, hermanos, cómo debemos comportarnos. ¿Está conmigo? Sí. En Mateo capítulo 26, verso 12, ahí un poquito más atrás. Jesús está hablando, hermano, acerca, hermano, de lo que dice, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme, ¿para qué? Para la sepultura. Quiere decir que entonces la ida del Señor Jesucristo a la cruz estaba muy cerca, 2 días. Entonces al Señor, ¿sabe qué? Le urgía y le interesaba que tú te prepararas antes de su venida. Y cómo vivir la vida cristiana en los últimos tiempos. ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 16. Y vamos para que entendamos el contexto. Fíjense bien, vamos a antes de ir ahí, vamos entonces, si ya comprendimos que Cristo está hablando a los discípulos, diga conmigo, a los discípulos. A los discípulos. Que Cristo me está hablando a mí, diga, Cristo me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Entonces, debo de poner atención a lo que Él dice aquí. Así es. Y vamos a leerlo otra vez entonces. Verso 34. Entonces, desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Hay una traducción que dice todas las gentes. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es muy sencillo, luego se lo explico. Y pondrá los cabritos a su derecha. Mire, cómo se paraban en la antigüedad. Como las ovejas conocían bien al pastor, el pastor solamente tocaba con su callado el lado de la oveja para saber para dónde ésta tendría que irse. Si el pastor le tocaba su cabeza, su lado derecho de su cabeza, la oveja arrancaba para el lado derecho. Pero los cabritos, digan conmigo, hay cabritos. Hermano, eran difíciles. Hermano, el pastor sufría con los cabritos. Eran arriesgados, querían hacer su voluntad. Eran rebeldes. Y de repente una que otra oveja, hermano, era rebelde, pero lo que hacía el pastor, que a la oveja rebelde le quebraba las patas. Pero cuando le quebraba las patas era como para que ya no arrancara, para que ya no hiciera su voluntad. Pero lo que hacía el pastor, hermano, con la oveja que le quebraba las patas, se le echaba sobre su hombro. Y así la llevaba, la curaba, la sanaba. Por eso se dice la palabra yo herí, pero yo vendo. Hermano, está hablando de aquellos que son rebeldes, está hablando de aquellos que no quieren obedecer al Evangelio, están hablando de aquellos que quieren hacer su voluntad. El Señor hiere, pero Él venga, porque quiere lo mejor para ti, porque quiere que sigas con Él. Sí. ¿Está conmigo, hermano? Sí. Entonces, los cabritos eran muy difíciles. Ellos iban a los despeñaderos allá y arrancaban para todos lados. Por eso, hermano, pero el cabrito sabía, hermano, que el lado que tocaba el callado su cabeza era el lado también que tenía que irse. Por eso, hermano, dice la Biblia que en los posteros tiempos el Señor, hermano, solamente con un toque vamos a irnos a su derecha y algunos a la izquierda.
como dice por ahí, ¿para qué no es que más que la verdad? ¿Están conmigo? Por eso el toque es muy importante del Señor. Si tan solo tocar, el toque del Señor, hermano, el Señor tocaba a las personas y cuando los tocaba, hermano, eran parte ya de sus ovejas. Pero hermano, también el Señor toca a los cabritos y los va a apartar. ¿Está conmigo? Sí. Entonces el rey dirá, estoy en el 34, a su derecha venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que los de la izquierda, o sea, los cabritos, no les va a decir estas palabras. Ahora, ahí es donde empieza lo bueno. Dice, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y muchos dirán, ay Señor, gracias porque aquel día hice mi decisión por ti. Aquel día fui a la iglesia. Está bien, fíjese. Aquel día, ay, qué bonito canté, hasta me acuerdo. Fue un 22 de noviembre, ¿cómo dancé, verdad? ¿Cómo dancé ese día? Bueno, no, ese día no dancé porque traía una reunión que me estaba molestando. No dancé ese día porque ya me acordé, traía un problema. Pues, ¿cómo voy a danzar, Señor? Ese día, pues me sentía mal, Señor. La verdad me sentía mal. Yo dije, pues, ¿para qué danzo? ¿Para qué soy hipócrita? Si no lo siento, ¿para qué lo hago? Oiga, ay. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Y les dirán a sus derechas, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ya les ha preparado desde el principio. Gracias, Señor, porque cada domingo iba a la iglesia. Es por eso. Y empieza a decirles, ¿por qué? Oiga, Señor, gracias. Pero el Señor dice, les voy a decir por qué. ¿Por qué les digo venid, benditos de mi Padre? ¿Por qué les digo eso? Y empieza el Señor a hablarles. Oigan, abra su entendimiento. Tenga esto en su mente, porque esto a mí me voló. Yo cuando leí esto dije, no, ya me voy a dormir. No puedo, es demasiado. Luego lo comparto con los hermanos para que me ayuden. Entonces, venid, porque ya son benditos. Y esos benditos van a heredar. A algunos no les interesa heredar el reino de Dios, pero todos a los que sí les interesa, les voy a decir. Y el Señor dice, porque el reino ya estaba preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero Señor, empieza a decirles por qué. ¿Por qué? ¿Tuve hambre? ¿Qué no es por fe? ¿Qué no es por fe? Mira qué tremendo el Señor. ¿Qué no es por fe? Yo me pregunté, ¿qué no es por fe? Señor, mira, hasta me fui a Efesios. Ahí dice. Pero él me dice, espérame un poquito, te voy a enseñar 2 escrituras más. Bueno. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Que no es por fe? ¿Cómo que voy a heredar el reino que no es por fe? Que no le heredaré cuando le dije, Señor, ven a mi corazón. Oye, estamos hablando de los discípulos. El Señor está hablando a los discípulos. Entonces dirá a los de la izquierda. Aquí no hay ni uno de esos, pero todos voy a leerle. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que no es por fe. Preparaos, porque aquel día estábamos
preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos van a decirle que no es por fe. Señor, ¿cuándo te vimos? Porque, Señor, Señor. Muchas veces, hermano, muchas iglesias dicen, tú dices Señor, Señor, y ya te ganaste el cielo. Tira del diablo. Porque estos también dijeron, Señor. Ay. Yo ya le voy a cerrar la Biblia, yo me voy. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Que no es padre. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor me dice, Primera de Juan, capítulo 3. Amén. 16 al 18. ¿Está conmigo? Sí. En esto, verso 16, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero, ándele pues, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Está conmigo? Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. 14. ¿Está listo? Bien. Escuche bien lo que dice Santiago. Porque aquí entonces vamos a entender Mateo 25, 35 en adelante. Escuche bien lo que dice. 2:14. Hermanos míos, la respuesta es sí, es por fe. Pero vea lo que dice Santiago. Hermanos míos, está hablando a creyentes, ¿está conmigo? Sí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí está la pregunta de los 65,000. ¿Podrá la fe salvarlo? ¿Se diga? Santiago dice, ¿podrá la fe salvarla? Oiga. Fíjese bien, porque a veces pues, muéstrame tu fe y tu obra, y a veces lo decimos de memoria, ¿sí o no? Pero vea, ¿de qué aprovecha? O sea, tienes fe, pero ¿a quién está aprovechándose? ¿De quién aprovechas o de qué aprovechas que tengas fe? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, Santiago pregunta, ¿la fe podrá salvarle? Verso 15. Pero fíjese de qué está hablando de obras y de qué está hablando de fe. Está hablando de lo mismo que Jesús habló en el 35 y 36 de Mateo 25. Y si un hermano, es decir, continúa en el contexto. Es decir, desde el verso 14 continúa. Fíjese lo que dice. Y si un hermano o una hermana
están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La respuesta, ¿somos salvos por fe? Sí. Pero ¿qué fe estamos nosotros predicando? Verso 16 y dice, ¿y de qué aprovecha? Así también, fíjense bien, ¿de qué habla entonces la fe que dice Santiago? Está hablando de ayudar al prójimo. Está hablando de lo que Jesús habló por cuanto a uno de estos más pequeños, más humildes, traduce otra palabra, otra versión. Los más humildes, si no les ayudas a los más humildes, y eres un hombre lleno de fe, ¿de qué te aprovecha? Si tú dices, verso 16, vete en paz, voy a orar por ti. Amén. Así también, escuche lo que dice, y Santiago relaciona la fe en el versículo 14 a la ayuda a los hermanos que más necesitan. A la ayuda a las personas con necesidad. Y así también, dice Santiago, así también la fe, si tiene obras, si no tiene obras, es ¿qué? Gracias, Wendy. Gracias, que estás leyendo conmigo. ¿Habrá alguien que esté leyendo conmigo? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Toma importancia entonces acerca de ayudar, acerca de lo que Cristo está hablando en el versículo 35 del capítulo 25. Sí, sí se relaciona. Verso 18, vamos a ver qué más dice el Señor. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Escuchen, tú tienes fe. Entonces, el contexto sigue siendo el anterior. El contexto sigue siendo, si alguno le dice a su hermano, ir calentados y saciados, pero no le da lo que necesita, ¿de qué aprovecha? En ese contexto sigue el verso 18. Oye, me estoy enseñando. ¿Sí está entendiendo? Sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, tienes fe, eres salvo por fe. El problema es que muchos somos salvos por fe y nadie se entera. El problema es que somos salvos por fe y no demostramos que somos salvos por fe. Porque entonces la fe, de acuerdo a lo que dijo el Señor, de acuerdo a lo que dice Santiago, la fe es un constante mostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Está conmigo? Y ese constante mostrar que Cristo vive en nosotros va a demostrar entonces a la gente y a los hermanos y a los pastores y a los líderes que Cristo vive en mí. No voy a ser salvo por las obras, porque la fe que yo tengo va a hacer que yo accione, que yo muestre que yo tengo fe. ¿Cómo voy a mostrarlo? Por mis obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe, 18, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré cuánta fe tengo en Cristo por mis obras. 19. Y termina diciendo Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no demuestran que Dios vive. Pero ellos, los demonios, no demuestran con sus obras que Cristo vive en ellos, que Cristo vive como tú. Amén, hermanos. Porque ellos no pueden, sí creen y tienen fe que Él vive y tienen fe que Él reina y que Él es Señor, pero no lo pueden demostrar. Y muchas veces nosotros nos quedamos hasta ahí, hasta creer que Dios es bueno, Dios es santo, pero ¿cómo lo demostramos? Diga conmigo, hermanos.
Entonces, mi conclusión dice así: es muy simple saber si somos verdaderos cristianos o no. Es muy simple. En que se muestra si seguimos o no sus palabras, con errores y fallas, hermanos, pero seguimos corriendo hacia adelante. En Filipenses 3:2, con esto voy a terminar. Perdón, antes de que busque Filipenses, vayan conmigo a Mateo 7:21. Mateo 7:21, por favor. Amén. Y alguien más, ayúdenme a alguien más leyendo Efesios capítulo 2, verso 10, para irnos un poquito más a prisa. Voy a terminar con estos dos pasajes. Efesios 2:10 y Mateo 7:21. Bien. Vamos a Mateo 7:21, muy conocido este pasaje. ¿Listos? Amén. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Se acuerdan aquellos? ¿Se acuerdan? Señor, ¿cuándo estamos desnudos? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Pero dijeron, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién entrará? ¿El que me dice Señor, Señor? ¿El que, Señor, tengo bien mucha fe en ti? Mire, es bien claro lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Él mismo lo dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre.